Buenas noches, hermanos. Vamos en esta noche a abrir la Biblia ahí en Jonás. Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3, hermanos, y después vamos a orar. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde, Padre, te damos primeramente gracias por la vida, Padre, por el perdón que tenemos en ti, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das cada día, Padre, y que no somos merecedores de ellas, Señor. Solamente tu gracia, tu bondad, tu paciencia, Padre, nos hace ser partícipes de tu misericordia, Padre. Bendícenos en esta tarde, Padre, bendice tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, Padre, para entenderla y comprenderla, Padre. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que están en este momento, en esta tu casa, Padre. También por las hermanas y hermanos que están enfermos, mi Dios, allá en sus casas, mi Dios, que la bendición tuya llegue a sus corazones y a sus hogares, mi Dios. Bendice tu palabra, mi Dios, y que aprendamos de ella en esta tarde, Padre, según tus propósitos y tus planes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta tarde quiero un poquito hablar acerca de cómo, hermanos, cómo se origina la rebeldía en el hombre, hermanos. ¿Cómo empieza? ¿Qué ruta toma? ¿Cómo es? ¿Cuál es el comportamiento del hombre antes de tomar una actitud hostil contra el plan de Dios? Y después las consecuencias, hermano. ¿Qué problemas está sucediendo, hermanos? Y eso es todos los días y a cada rato, hermanos. Todos somos como Jonases. Pero aquí lo que a mí me llama la atención es cómo era el personaje de Jonás. ¿Por qué Jonás, hermanos, cuando escucha la voz de Dios, le dice Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí? Y Jonás no le dijo: está bien, Dios, con tu ayuda iré. Está bien, Señor, yo voy a ir. No, se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos, Jonás solamente le bastó escuchar la voz de Dios y el lugar a donde tenía que ir? ¿Qué fue lo que Jonás, hermanos, vamos a decir así, le amargó el momento o le cambió los planes personales que Jonás tenía para irse a otro lugar? O sea, él no se quedó ahí en el mismo lugar, él tomó una decisión y salió de su domicilio. Vamos a pensar así, hermanos. Pero, ¿por qué solamente cuando escuchó la palabra Nínive? Hermanos, todos nosotros percibimos este mundo, percibimos el pecado a través de los sentidos. Tenemos la vista, el olfato, ¿sí? El sabor, el tacto. Y, hermanos, los 5 sentidos que Dios nos ha dado, a través de ellos nosotros percibimos este mundo, somos sensibles a unas cosas
unas a unas cosas y otros a otras diferentes. Pero hermanos, el simple hecho de percibir este mundo, hermanos, nos lleva a cambiar nuestros pensamientos. Esos pensamientos se transforman en acciones, y esas acciones se transforman en verbos. O sea, hago esto porque a mí me gusta, porque me conviene, aunque no sea el plan de Dios, ¿verdad? Y terminamos de rodillas, llorando y pagando las consecuencias. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a ver un poquito más sobre estas situaciones que nos pasan a cada día, a cada momento, hermanos. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, hermanos. Vamos a leer Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Dice la Biblia, hermanos, alternadamente, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En esta noche vamos a leer un poco, nos vamos a abocar a estos versículos, hermanos, pero primeramente quiero yo resaltar qué fue lo que a la descendencia de Noé, porque acuérdense, hermanos, el capítulo 9 nos expresa que ya el diluvio había pasado. Así es que no había seres vivos, me refiero a seres humanos en la tierra, porque Dios había acabado con toda la raza humana por causa del pecado. Dios, hermanos, se extinguió a la humanidad a través del diluvio, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Y hermanos, entonces, en el capítulo 9 de Génesis ya nos habla ahora sí que Noé en contacto con Dios. Dice versículo capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos acababan de pasar un diluvio. Y en el versículo 18, hermanos, ya vemos el primer tropiezo de Noé, ¿verdad? Un tropiezo, hermanos, de Noé, que Noé, hermanos, pues instaló o plantó un viñedo, ¿verdad? Plantó un viñedo y y después de haberlo plantado, pues se puso happy, ¿verdad? Sí. Yo no sé si celebraba el diluvio pasado, ¿verdad? Como muchos, si pierde las Chivas, si pierde su equipo favorito,
se la suenan, ¿verdad? Y si gana, pues con mayor razón, va doble. Hermanos, el primer, hermanos, fíjese nada más lo que impresionó a Noé, hermanos. A Noé lo impresionó que el mundo quedó vacío. Noé a lo mejor quedó como traumado o quedó así como decimos por ahí, como sacado de onda, porque Noé, hermanos, es salvo, queda vivo después de ver una catástrofe, hermanos. Como que le impresionaron sus sentidos, se puso a labrar la tierra y después resolvió el problema con el alcohol. ¿Sale? O sea, embriaguez. Y ya, hermanos, ya nosotros sabemos lo que sucedió con Noé, hermanos. Capítulo 10, hermanos, de Génesis, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Ahí están los tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y si nosotros leemos, hermanos, el capítulo 10, ya vemos ahí todas las descendencias de Noé, sus hijos, ¿verdad? Sus tres hijos, y de ahí se originaron los filisteos, y también, hermanos, los cananeos, que son descendientes de Canaán. Canaán, hermanos, fue el hijo maldecido, fue el menor de los tres, ¿verdad? Fue maldecido ahí por Noé, y de ahí vienen todos los cananeos. Bien, hermanos, pero Dios tenía unos planes con la descendencia de Noé. ¿Cuáles eran los planes que Dios tenía, hermanos? Capítulo 9, versículo 1, era fructificar, multiplicaos y llenad la tierra. Pero dice el versículo, capítulo 11, dice, tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura. ¿Qué fue lo que les impresionó a la descendencia de Noé, hermanos? Que hallaron una llanura. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y dijeron, de aquí somos, ¿verdad? Ahí se establecieron y ya no, hermanos, ya el propósito de Dios se detuvo, los planes de Dios se entorpecieron, los planes de Dios tomaron un stop, un descanso y dijeron, aquí nos vamos a quedar. Ya no vamos a continuar, hermanos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, tomamos decisiones? Yo en lo personal he estado a punto de tomarme un stop, un descanso y decir, voy a descansar todo un año. Y casi, hermanos, ando acariciando el pensamiento y la idea de descansar un año y digo, no, le sigo, como que agarro vuelo, ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros tomamos o llegan a nuestra mente pensamientos de suspender tu actividad, voy a dejar de ir a la iglesia un mes, voy a dejar de participar, voy a tomarme unas vacaciones. A veces las vacaciones que nos dan son vacaciones de la iglesia, también a la iglesia le damos vacaciones, hermanos. Había un hermano, hermanos, en una iglesia que era el hermano que siempre dirigía los cultos y cuando salía de vacaciones tampoco estaba en la iglesia porque estaba de vacaciones, hermanos. Entonces, hermanos, a veces nosotros también nos pasa como a la descendencia de Noé. Algo, hermanos, pasa a nuestra vida y ponemos un stop y descansamos y, hermanos, los planes de Dios se entorpecen, hermanos. Dice, se establecieron allí. Y después, hermanos, pero a ellos, ¿qué fue lo que les despertó? Vamos a manejar así, la ambición. ¿Qué les despertó a ellos la ambición, hermanos? La llanura. Una llanura, hermanos. Una llanura es una extensión de tierras pastizales, con hermosos árboles, frondosos, pastos de los mejores, no sé, ¿qué es lo que les llamó la atención? Y eso, hermanos, implica, hermanos, que también, hermanos, las miles de hectáreas, los pastizales les despertaron la ambición, hermanos. Y, hermanos, y esto también tiene que ver mucho con la vida del creyente, hermanos. A veces nosotros distraemos nuestra atención, nuestro amor de Dios y ponemos mucho el corazón en las cosas materiales. El materialismo. Siempre, hermanos, el materialismo. Dios no está peleado con la comodidad ni con la, ¿cómo se llama? Con la riqueza, ¿verdad? Sí, como dice una persona, y más si es bien habida, ¿verdad? Hermanos, Dios no está peleado con Él no quiere
perdón, Él quiere que todos vivamos bien, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro corazón sobre los bienes materiales o sobre algo que entorpece mi comunión con Dios, el culto, tu ministerio, o algo por ganar más, o porque tú te quieres divertir, o porque es una reunión familiar, o porque es una reunión social, hermanos, estás dejando y perdiendo bendiciones de Dios. Hermanos, cuando también nosotros ponemos nuestro corazón, perdemos la comunión con Dios. Dice, hermanos, hermanos, hace mucho tiempo que un hermano me compartió una bendición en el culto el domingo y le dije, ¿quién le quiere dar gracias a Dios? Y el hermano rápido levantó la mano y muy contento dio gracias a Dios. Y ya después al terminar, ya pasado el tiempo, ya dijo, me explicó por qué había dado gracias a Dios. Porque se había encontrado una cartera en el autobús, ¿verdad? Se encontró una cartera en el autobús y esa cartera traía mucho dinero, ¿verdad? Y resulta, y yo le dije, hermano, ¿y por qué la tomó? Y dice, pues porque si yo no la tomo, alguien la va a tomar, ¿verdad? Y resulta que esa cartera traía una credencial y él conocía al señor de esa credencial, o sea, de esa cartera, y sí la entregó, pero ¿qué creen? Le sacó todo el dinero, hermanos. Y él por eso daba esa bendición de que Dios lo había bendecido con ese dinero. Y le dije, hermano, pues no estuvo bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces confundimos una bendición con un atraco, ¿verdad? Con una situación así, ¿verdad? Entonces, hermanos, ponemos a veces nosotros, hermanos, podemos confundir la bendición de Dios. Sí, esta descendencia de Noé, hermanos, Dios tenía planes con ellos para que conquistaran toda la tierra. Que conquistaran toda la tierra, pero ellos se detuvieron, algo les llamó la atención, algo los detuvo, algo, hermanos, los frenó a esta descendencia de Noé. Y vamos a ver un poquito ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 1. Santiago, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué sucede, hermanos, cuando ponemos, hermanos, nuestro corazón sobre los bienes materiales o sobre las posesiones? Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hay otra experiencia muy bonita que la Biblia nos comparte cuando el joven rico. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? El joven rico, pues aparte de ser rico, él tenía una interrogante con el Señor Jesús y la interrogante era, ¿qué debo hacer para la salvación, verdad? Y el Señor Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. El Señor Jesús lo estaba invitando, hermanos, a deshacerse de una riqueza temporal para obtener una riqueza celestial. La mejor riqueza, hermanos, que nosotros podríamos tener, ¿dónde es, hermanos? ¿Dónde debemos de hacer tesoros? En el cielo, hermanos. Allá tenemos que hacer tesoros porque nosotros aquí por esta tierra, en esta vida, somos, hermanos, peregrinos, ¿verdad? Somos peregrinos, somos como unas personas que fueron de otro país y van de paso por aquí, ¿verdad? Ellos no les conviene comprar posesiones aquí porque van de paso, ¿sí? Ellos harían bienes hasta donde van, a su destino, a su país. Nosotros también somos ciudadanos celestiales, hermanos. Entonces, hermanos, que los bienes o las obtenciones de esta tierra o de este mundo, hermanos, no nos distraiga o no entorpezca el amor a Dios. Y si tú tienes un ministerio, pues que no sea causa de que sufras un tropiezo en la vida de servicio, hermanos. Puede entorpecer tu vida de servicio, ¿sí? Entonces, hermanos,
Dios, hermanos, dejó de ser el centro en las vidas y en los corazones de estas personas, porque ellos amaron, sí, lo que vieron. Ellos amaron lo que vieron. ¿Qué vieron? Mucha tierra, muchas extensiones de tierra, y dijeron, ya no vamos a continuar, aquí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver Proverbios 10:15. Proverbios 10:15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Siempre, hermanos, las posesiones y las riquezas hacen pensar que el hombre está protegido y que es súper fuerte, ¿verdad? Que no necesitas de nada y que todos los problemas que te pueden venir a la vida estarán resueltos por tus riquezas, ¿verdad? Eso es una trampa satánica, es una trampa del enemigo que te desliga de Dios, te desliga del poder de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora un ejemplo también en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9, hermanos. ¿Alguien lo tiene ya? Dice, procura venir pronto a verme. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Hermanos, Demas era compañero de Pablo. ¿Y qué le pasó a Demas? Se desvió. Demas, hermanos, le pasó lo que a estas generaciones de Noé, noeicas, ¿verdad? Estas generaciones noeicas fue lo que le pasó, ¿verdad? Se distrajo Demas, Demas tuvo contacto mucho con el mundo, hermanos, y terminó amándolo, ¿verdad? Terminó amando el mundo y abandonando su ministerio, ¿verdad? Este es un ejemplo, hermanos, cuando algo, hermanos, nos llama la atención y nos quita el tiempo, llámese un cargo más, una jerarquía más en el trabajo, horas extras, familias, visitas familiares. Mm, ¿Qué otra cosa podría ser, hermanos? El domingo te tienes que ir a trabajar porque tu patrón te va a pagar el doble, no sé cómo podría yo presentarle estas cosas por las cuales te va a quitar el tiempo de Dios, hermano, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado porque el diablo está trabajando mucho, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo también ahí en Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis capítulo 13, versículo 10. Aquí hay otro ejemplo, hermanos, cómo los bienes materiales o las posesiones pueden hacernos diferentes. Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11, y ustedes me van a decir de quién estamos hablando. ¿Ya están listos, hermanos? Génesis capítulo 13, versículo 10, dice, y alzó Lot sus ojos. Lot, hermanos, era sobrino de Abraham, ¿verdad? Hijo de un hermano de Abraham. Dice, Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Acuérdense, hermanos, que los pastores de Abraham y los pastores de Lot se disputaban las tierras, se peleaban porque querían pastar las cabras, las chivas, los ganados en un lugar. Y los pastores de Lot también querían esas tierras y discutían, altercaban, ¿verdad? Y Abraham, hermanos, como siervo de Dios, él puso las cosas en paz y dijo, no nos vamos a pelear, somos hermanos, ¿verdad? Aquí no pasa nada.
Tú decides dónde te vas. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, ¿verdad? Porque juntos no podemos estar, ¿verdad? Y si tú te vas a la izquierda, yo a la derecha. ¿Y dónde creen que se fue Lot? Lot, hermanos, le guiñó el ojo las tierras, toda la llanura, hermanos, del Jordán, dice que era toda de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Y ustedes saben la historia. Después, Lot, hermanos, tuvo que ser rescatado por su tío Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque esa llanura, hermanos, lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando a la ciudad del pecado. Y ahora todo el mundo sabe, cuando usted dice Sodoma y Gomorra, sabe de qué se trata. La ciudad del pecado. Sí. Algunos dicen que son Las Vegas. Actualmente, Las Vegas. Pero hermanos, Las Vegas de aquella época era Sodoma y Gomorra. Hermanos, ¿qué pasó con Lot? Lot también fue arrastrado, poco a poquito fue arrastrado hasta separarse de Abraham. Y hermanos, también surgió la ambición que lo llevó finalmente a perder todos los bienes, hermanos, a pedir auxilio a Abraham, y Abraham fue a rescatarlo, hermanos. Bien, hermanos, ahora vamos a ver el Génesis capítulo 11. Seguimos con Génesis capítulo 11, pero ahora vamos a continuar en el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Hermanos, cuando percibimos algo, hermanos, que nos llama la atención, es esa visión, eso que nos vislumbra, nos atrae, y eso hace, hermanos, que nuestros pensamientos se transformen, hermanos. Hace mucho tiempo un hermano me decía, hermano, llorando, me dijo, hermano, quiero que ore por mi hija. Y esa era una muchachita, niña, ¿verdad? Que conoció el evangelio de niña, jovencita, participaba con los jóvenes, hermanos, y de repente se fue al mundo. Y ya no quería saber nada de las cosas de Dios. Y él estaba tan consternado que casi dijo, siento que a mi hija ya la perdí. Y le digo, hermano, ¿y por qué? Y dijo, hermano, pero usted, ¿acaso le dio un mal ejemplo? ¿Acaso usted cómo fue con ella o por qué ella? Y dijo, hermano, es que los hijos se transforman cuando crecen. Pero no se transforman, los transforma el pecado, Satanás. Mire la descendencia de Noé, hermanos, se transformaron. Dijeron, nos establecemos aquí. Y luego dijeron, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vemos que lo que vieron, hermanos, se transformó en una acción, sí, en una acción, y empezaron a trabajar muy duro y edificaron una ciudad y una torre. Ahora, hermanos, los planes presuntuosos, hermanos, y presurosos provienen de un corazón orgulloso, hermanos. Cuidado con los planes presurosos. A veces, hermanos, tomamos planes rápido, así, porque nos vamos de boca con algo, un negocio que aparentemente nos va a dejar grandes utilidades, hermanos, o con un trabajo que nos están ofreciendo y vemos que son grandes ganancias y decimos, sí, le entro. Y a veces no sabemos de qué se trata. ¿Sí? Los planes presurosos, hermanos, y más cuando no hemos pedido la voluntad de Dios, pueden ser una trampa para el creyente, para el cristiano. Cuando hay un corazón contencioso, hermanos, no es buena la sabiduría. Santiago 3:15, vamos a ver Santiago 3:15.
Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Por qué, hermanos? Porque es terrenal, animal, diabólica, hermanos, porque hay un contención de corazón. Hay contención de corazón. Estamos movidos o motivados por nuestros pensamientos, por la ambición, por la avaricia, por la codicia, por algo que nos está atrayendo, hermanos, y nos está destruyendo. Tenemos que pedirle siempre a Dios la sabiduría antes de tomar una decisión. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Todos los planes, todas nuestras acciones tienen, hermanos, que tener un sustento, la voluntad de Dios. Sí, todas las cosas, hermanos, así sea un trabajo, si le vas a agrandar a tu casa, si quieres hacer algo, pide a Dios, ora a Dios. Si vas a disponer de un ahorro, dices que ya tengo ahí ahorrado, hermano, ya tengo ahí tanto tiempo ahorrado para hacer este trabajo, un bañito, esto, lo otro, o algo, hermanos, o comprarme un carrito, o hacer algo, hermanos, toma en cuenta al Señor, hermanos, porque puede pasar algo diferente, hermanos. No podemos tomar los planes a la ligera porque tenemos a nuestro Padre Dios, hermanos, y tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Sí, hay necesidades, los jóvenes también, un trabajo, que estudian, que van a estudiar. Sí, no se dejen llevar por los impulsos porque, hermanos, a veces sale contraproducente. ¿Saben, hermanos, que si nosotros tomamos en cuenta a Dios, nos estaríamos ahorrando muchos dolores de cabeza? Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Hermanos, hace tiempo, hermanos, conocí a una hermana que siempre llegaba al culto ya tarde. Bueno, a veces iba y a veces no. Y la hermana, cuando llegaba al culto y llegaba con unos lentes grandotes negros que no se veían ni la cara, casi le tapaban toda la cara. Y ya cuando terminaba el culto ya me saludaba y le decía, hermana, ¿cómo está? Y me decía, mire, se quitaba los lentes y estaba toda morada de los ojos, toda chipotuda de los ojos y los ojos rojos, hermanos, porque el esposo la agarraba de pera, la tranqueaba, le daba duro, la golpeaba el hombre. Y ella decía, hermano, pero estoy pagando mi rebeldía. ¿Por qué, hermanos? Porque su mamá le advertía de ese joven que no era creyente, que era un drogadicto. Y el drogadicto fue al templo porque tanto orar ella y su mamá de ella, y dice, hermano, se lo voy a traer al templo y se lo voy a traer. Y llegó al templo el muchacho, bueno, el señor, ¿verdad? Y yo le dije que por qué se casó, si pensaba diferente a su esposa. Y dijo, pues me casé porque el pastor me dijo, yo le pregunté al pastor, ¿qué necesito hacer, pastor, para casarme? Y dijo, tienes que aceptar a Cristo, ¿verdad? No fue el hermano Éfego, se lo digo desde ahorita, es otro hermano, ¿verdad? Que de hecho ya no vive, ya está con el Señor, ¿verdad? Y que el pastor ese le dijo, tienes que aceptar a Cristo, y él le dijo, ah, correcto, lo acepto. Y lo aceptó y se casaron, pero, hermanos, planes, ¿cómo? Muy rápidos, planes muy rápidos, decisiones rápidas, así como cuando calentamos la comida en el horno microondas, ya, porque se me hace tarde, pone un minuto y viene el chocolate, o viene la avena, o viene el atole, o vienen las quesadillas, rápido, porque se me hace tarde, hermanos. A veces los planes que hacemos los metemos al horno en microondas, porque queremos que las cosas sean rápidas. Me acuerdo del hermano Reinaga, ¿verdad? El hermano Ángel, ¿verdad? Que comentaba que
¿Cuánto tiempo usted dijo que dejaba de ver a la hermana? 8 meses. Y dijo, el hermano cómo aguantó tanto, ¿verdad? Es amor, hermano, ¿verdad? Hermanos, el hermano, me acuerdo que aquí orábamos por su matrimonio, hermano. Y el hermano, pues paciente, ¿verdad? Sí, Dios les dio a los dos la paciencia para esperarse, hermanos. Pero a veces planes presurosos, hermanos, terminan mal. Y la hermana decía eso. O sea, estoy pagando mi rebeldía. Porque ella dijo, mamá, yo lo quiero y yo lo quiero y yo lo quiero y hazle como quiere y yo lo quiero. Así es que pues finalmente se casó con ese hombre. Pero hermanos, hoy la hermana sigue ahorita, sigue pagando las consecuencias. Planes, hermanos, sin la voluntad de Dios no son de buena sabiduría. Dice, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Bien, hermanos, nuestra vida y nuestros planes siempre tenemos que ponérselos en las manos de nuestro Dios y nos vamos a ahorrar muchas deudas, mucho estrés, muchos problemas, muchas complicaciones, muchos dolores de cabeza, porque vamos a tomar malas decisiones si no ponemos nuestra vida en las manos de Dios, porque Él no se equivoca, hermanos. Aunque tú tengas la situación estudiada, no, hermanos, no es lo mismo la visión terrenal del hombre que la visión de Dios, hermanos. Y eso aparte es humildad para sujetarnos a la voluntad de Dios. Vamos a ver, hermanos, en el versículo de Génesis, versículo 4, capítulo 11, ahí estamos. Todavía no terminamos el 4. Vamos a ver qué otra cosa sacamos de aquí, hermanos. Génesis capítulo 11. Estamos en el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Cuya cúspide llegue al cielo. Hay quienes piensan, hermanos, que pueden llegar al cielo por sus propios méritos. ¿Sí, hermanos? Está fácil. Sí, es muy sencillo pensar eso, hermanos. Hay hermanos que no piensan y no quieren nada con Dios porque dicen, yo puedo llegar al cielo fácilmente. No necesito de Dios, no necesito del Evangelio, yo puedo llegar al cielo. Me porto bien y es suficiente. Hermanos, actualmente sería el tonto de los más tontos pensar que yo podría construir un edificio hasta llegar al cielo. La ciencia sería la primera en desechar mis ideas y juzgarme como un enfermo mental. Si yo me pongo a construir y ustedes dicen, hermano, y ahora, pues hermano, tengo que llegar al cielo. Pues hoy con la ciencia nos damos cuenta que jamás un edificio puede llegar al cielo, ¿verdad? Aunque hay edificios tan altos, en todo el mundo hay edificios súper y mega gigantes, pero jamás podrán llegar al cielo. En ese tiempo a lo mejor los hombres pensaban que el cielo estaba aquí en corto, ¿verdad? Y como la ciencia no estaba tan adelantada, ellos decían, vamos a llegar al cielo. Pero eso es imposible. Así como en el sentido espiritual, es imposible que alguna persona llegue al cielo por sus propios méritos. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos del perdón de pecados, hermanos, y necesitamos de Jesucristo. Nadie puede llegar al cielo sin tomar en cuenta a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al cielo sin Dios. Nadie, hermanos. Entonces, esto también representa, hermanos, que el hombre necesita de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Y este es un llamado a las personas que tienen un corazón orgulloso, arrogante, despreciadores del amor de Dios. Allá en Usuloma hay una persona, hay un señor que trabaja en el hospital. Y es, hermanos, siempre
o no siempre, las veces que lo hemos visto dice, hermanos, no le pone atención a la oración, él quiere ser sano. Y dice, hermanos, yo les acepto dinero, o si no traen dinero, algo de comida, pero cuando le hablas de Dios, te cambia la plática. Él quiere que ores para que sea sanado su pie, pero él no quiere nada con Dios. Y me dijo, yo ando buscando la verdad, y yo quiero saber la verdad. Y cuando le presenté la verdad del Señor Jesús, me cambió la plática. Hermanos, Isaías 55, versículo 7 dice, hermanos, Isaías 55, 7, deje el impío su camino, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto, hermanos, es una invitación de parte de Dios a buscarlo, porque Dios es paciente y Dios, hermanos, nos ofrece su perdón. Dios es paciente. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ningún hombre, hermanos, puede descansar si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie. Ningún hombre, hermanos, puede descansar de su vida traqueteada, de sus problemas, de su situación, si no tiene a Cristo. Es una mentira que las personas que no son creyentes o no tienen a Cristo y usted las vea sonrientes y felices, es una mentira, hermanos. O cuando usted les saluda y le dice, ¿cómo estás? Y te van a decir, muy bien, te van a decir, es falso. Ellos traen pesares en su corazón y en su alma. Traen su alma herida por el pecado, hermanos. Pero ellos no descansan. Ellos fingen, hermanos, que son felices y que descansan, pero no es cierto, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que están como, hermanos, trabajados y cargados. Y solamente dice, el Señor dice, y yo os haré descansar. ¿En dónde, hermanos, encuentras tu descanso, hermanos? A propósito, ¿dónde descansas de tus problemas? ¿En Coppel? ¿Llevas la pantalla plana? Ahorita enero se llama el mes o los meses de la cuesta, ¿verdad? Sí, hermanos. Hace tiempo, hermanos, conocí a una persona que en diciembre se fue a comprar una pantalla plana. En diciembre, como el 15 de diciembre, y como para el día 4 o 5 de enero ya le llevaba en el hombro a entregar, pero al empeño. O sea, nada más para la foto. Así como cuando nos ponemos un traje alquilado para la foto y ya. Nada más la televisión la tuvo la Navidad y el Año Nuevo, porque tuvo visitas y ya en enero la tuvo que ir a dejar al empeño. Hermanos, qué triste, hermanos. ¿Quién es el descanso, hermanos? Jesucristo. ¿En dónde podemos encontrar el descanso? Las mortificaciones, ¿dónde? En Cristo, hermanos. Si el hermano o la hermana no descansa en Cristo, te va a traer mortificaciones. Si tu hijo o tu hija no descansa en Jesucristo, te va a aventar a ti la carga, las mortificaciones. Dile que vaya a Cristo, que conozca al Señor Jesucristo, porque si no te va a traer carga. Mortificaciones, hermanos. Dice el Señor, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él es el mejor ejemplo, hermanos, Jesucristo. Que soy manso y humilde de corazón. Y la promesa, ¿cuál es la promesa? Hallaréis descanso para
vuestras almas. Ahí está la promesa que Dios nos hace, el descanso. Otra vez, descanso. Mire, se repite, porque en el 28 nos dice descansar y en el versículo 29 también descanso. Porque nosotros, hermanos, estamos, o las personas que no aman al Señor o no tienen a Cristo, están cargados y supercargados de 1000 problemas. No tienen la paz del Señor Jesucristo. Y dice, yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas heridas por el pecado. Versículo 4 de Génesis 11. Estamos en Génesis 11, hermano, ya me lo terminamos. Génesis 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad cuya cúspide llegue, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagamos un nombre, hermanos. El plan de Dios era llenad la tierra. Llenad la tierra. Y ellos dijeron, no, aquí nos vamos a quedar. La misión, hermanos, a la iglesia cristiana de Jerusalén, Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cuál era la misión, hermanos? Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál era la misión? El compromiso, la carga, el mandato, la tarea que el Señor Jesús estaba dejando sobre la iglesia de Jerusalén, hermanos. Hechos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál era la encomienda? Miren nada más, hermanos. ¿Qué cosas? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, llegó el Espíritu Santo y manejó a Pedro. Y en sus primeros discursos ganó miles de almas y así se fue la iglesia creciendo, hermanos. Pero ¿saben qué pasó con la iglesia? Y como la iglesia era muy rica, hermanos, porque los hermanos vendían sus propiedades y la traían a los pies de los discípulos, la iglesia no tenía ninguna necesidad económica. Ahí comían y se alimentaban perfectamente bien. Y dijeron, pues ¿para qué nos vamos? Aquí estamos bien. ¿Para qué nos vamos? Aquí estamos bien. Oiga, pero el Señor dijo que me serás testigos en Judea, en Samaria, hasta estaban bien ellos allí, bien comodines, comiendo padre, orando, cantando. Y luego dice la Biblia que era de corazón, O sea, nada de que, ay, el hermano se echó 5 quesadillas y yo nomás 2. Pues, ¿por qué no te pones vivo, verdad? No, hermanos, los hermanos dicen que de corazón. De corazón compartían. Todo era algo, casi, hermanos, respiraban santidad. Pero había algo que no estaban haciendo. Había algo que no estaban cumpliendo. ¿Y qué era, hermanos? Esparcir el evangelio. Llevar el evangelio a otras naciones, a otros países, a otras colonias, a otras localidades. Esa era la misión del Señor Jesús, hermanos. Pero ellos, hermanos, la iglesia de Jerusalén estaba bien padre, hermanos. ¿Cómo hubiera gustado ser miembro de la iglesia de Jerusalén, hermanos? No, hombre, imagínense, pura felicidad, Todos los días se juntaban en las casas y comían con alegría, con sencillez de corazón y nada les hacía falta, hermano. Qué padre, hermanos. Pero se estaban olvidando de algo bien importante: compartir la palabra de Dios. ¿A quién? ¿A los lugares? ¿Qué? De alrededor. ¿Sí, hermano? ¿Y qué tuvo que hacer el Señor Jesús, hermanos? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Manejó el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, hermanos, que empieza a manejar a los emperadores, a los emperadores romanos, y viene la persecución. ¿Sí me entiende, hermanos? Y no fue una,
fueron varias persecuciones que tuvo la iglesia de Jerusalén, y ahora sí, a predicar la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Jonás, hermanos? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿No lo anduvo paseando una ballena, un pescadote grandote, por todo el fondo del mar, y se lo llevó por las costas y se echaba unos clavados, y ahí andaba Jonás enredado con todas las tripas del pescado, y que se pone a orar: Señor, perdóname, y mi alma, y las algas se me enredan en la cabellera, y quién sabe qué más decía Jonás, hermanos, y ¡zas! El pescado. ¿A dónde lo fue a dejar, hermanos? A Nínive. Pues no, que Nínive... Dios, hermanos, utiliza en su grande misericordia, nos ama tanto y nos corrige. ¿Sí, hermanos? Por su gracia, y aparte esta situación es para beneficio de sus hijos. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina, así como nosotros a nuestros hijos, ¿sí? Si el niño está mal y no obedece, usted le jala la orejita, ¿sí? Oye, hijo, ya te estoy diciendo que no lo hagas y lo vuelves a hacer. Oye, pues véngase para acá, venga, la orejita primero. Y ya si no hace caso, pues ya va entonces el cuero, ¿sí? O la varita que marca la Biblia, la vara de la corrección. Hermanos, Dios, hermanos, en su infinita misericordia nos corrige. La iglesia de Jerusalén, hermanos, estaba bien padre. Y mire, Hechos 1:8, vamos a ver. Pero, dice el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, hermanos, me seréis, ¿qué? Testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, ahí local, en Judea, en Samaria, y luego, hermanos, hasta lo último de la tierra. Mire nada más. Y la iglesia, bien padre, ¿eh? Se la llevaban bien relajadita, felices, cantando, aprendiendo doctrina y chiflando el uno al otro, feliz de la vida, hermanos. ¿Cómo la ven, hermanos? Y el Señor, hermanos, tuvo que implementar un castigo. Vámonos, órale, la persecución. Y ahí van los pobres, hermanos. Lean las cartas de Pedro. Ahí está Pedro escribiéndoles. Ahí está el apóstol Juan en las primeras iglesias apocalípticas para animar a los hermanos que andaban todavía, hermanos, en la persecución, sufriendo los embates y los estragos de la persecución. Miren nada más, hermanos. ¿Qué hizo Dios con estos hombres? Vamos a Génesis capítulo 11. A ver, ¿qué hizo Dios? ¿Se quedó con los brazos cruzados? Vamos a ver. ¿Qué hizo Dios con estos hombres, hermanos? Génesis 11. Versículo 5. Versículo 5, hermanos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire, hermanos, esos pensamientos ya estaban bien enraizados en los corazones, y nada, dijo Dios, nada los va a hacer cambiar de pensamiento, hermanos. Hermanos, estas gentes se habían montado en su... Y nada les hacía cambiar, hermanos. Ustedes han conocido a alguien que dice no y no y no. Oye, mira, no y no y no y 1000 veces no. Oye, pero recapacita, mira esto, lo otro, para allá y valora esto, lo otro. Y terco, y decimos por ahí algo, pues escuchamos seguido, dice por ahí, de que se monta. Nada los hacía cambiar, hermanos. A esta generación noéica, nada les hacía cambiar. Dijo el Señor, nada les hará cambiar sus pensamientos. Aferrados, hermanos, aferrados a no obedecer a Dios. Jonás, hermanos, ahí está el barco, ahí está ¿cómo se llama? El barco, ¿sí? Donde él iba. Ya estaba sufriendo los nortes, los huracanes a medio mar, y él, bien dormido, Jonás, para el despiste.
Bien dormido Jonás. Y los marineros bien desesperados, agotados, asustados la nave se parte y no se parte y andan ahí hasta que echaron suertes, dice la Biblia, y la suerte cayó sobre Jonás. Tuvieron que, hermanos, arrojar a Jonás del barco. Qué triste, hermanos. Por la salud de todos, tuvieron que arrojar a Jonás del barco, echarlo fuera. Dios, hermanos, en su infinita misericordia, nos quiere rescatar. Él no nos quiere echar fuera. Acuérdense que hubo a un hombre y a la primera pareja que echó fuera, ¿de dónde? Del Edén. Los expulsó. Los expulsó. Qué triste es, hermanos, salir expulsado. Es bien triste, hermanos. Y aparte vergonzoso, hermanos. Salir expulsado. No es bueno eso, hermanos. Eso no es bueno cuando, oye, ¿por qué te saliste de la iglesia? Es que no me llevé con el pastor. Es que no me acoplaba en los servicios. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque solamente, hermanos, Jonás sabía lo que estaba haciendo. Tuvieron que expulsarlo, arrojarlo del barco al mar. Órale, Jonás, fuera de aquí, Jonás. Lo agarraron y lo aventaron al mar. Y dice la Biblia, y el mar se aquietó. Y el mar se aquietó. ¿Qué tuvo que hacer Dios, hermanos? Versículo 5, 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cómo terminaron, hermanos? Dios los tuvo que, órale, adiós llanura, oiga, y la llanura y los pastizales, órale, mi plan es este, órale, yo se los dije, les dijo Dios, hermanos, yo se los dije, capítulo 9, versículo 1, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y ellos dijeron, aquí nos quedamos, porque está chido, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a construir la torre. Hermanos, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hermanos, tristemente, hoy en día, todos arrastramos el efecto de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque hablamos y no nos entendemos. Todos, hermanos, en algún momento hemos arrastrado la Torre de Babel. ¿Sabe, hermanos, por qué hay muchos divorcios? Porque no se entendieron. ¿Sí, hermanos? ¿Sabe por qué hay muchas deudas exageradas en donde te cobran muchos intereses? Porque alguien te exige y no te entiende. Y yo quiero esto, y yo quiero lo otro, y ándale, pues órale pues, y ándale, hermanos. Por eso estamos estresados, cansados, presionados, porque la pareja no, o la esposa no me entiende. La esposa no entiende al esposo y el esposo tampoco entiende a la esposa. ¿Y no lo platican? Sí, sí lo platican, pero finalmente no se entienden. El joven,
no entiende a los papás. Es que papá, tú no me entiendes, papá. Es que en tus años, en tu época, no, tú ya estás viejito, mira, bla, bla, bla. Y el joven no entiende a los papás. La señorita no entiende a la mamá ni a los papás tampoco. Y se rebelan, hermanos, y terminan haciendo su santa voluntad. Todos arrastramos el efecto de la Torre de Babel. Los hermanos en la iglesia tampoco comprendemos, no nos entendemos con el pastor. ¿Sale? Hermanos, donde quiera existe este problema de falta de comprensión. Pero, ¿por qué será? Ahí está el hermano Armando. Este domingo, hermanos, nos llevamos una gran sorpresa. Nos topamos con un señor, porque no es hermano, ese señor dice, hermanos, ya no vivo allá en mi casa. Tuve un problema con mi esposa y ahora vivo aquí. Y es un señor ya grande. ¿Quién iba a pensar que un señor con tantos hijos, con tantos nietos, iba a tener un problema de ser expulsado de su casa? Y dijo, hermanos, no nos entendimos. Pero tantos años de matrimonio, pero no se entendieron. ¿Cuántos creyentes, hermanos, no se entienden? ¿Cuántos? ¿Cuántos creyentes, hermanos, no entendemos el plan de Dios? Lo leemos, aquí está, pero no lo entendemos. ¿Por qué cree, hermanos, que cada día hay desintegraciones familiares? Porque todos, entre todos, no se entienden. La esposa quizás hace el esfuerzo por entender al esposo, pero el esposo dice, es que llego bien cansado y tengo mucha hambre y mi esposa no tiene la comida lista y se enoja. ¿Ven? O al revés. O es que la esposa, es que él no me ayuda y todo el trabajo me lo deja a mí y va criando, se van echando raíces en el corazón las diferencias de convivencia. Ya no se convive igual, ya hay discrepancias en las tareas y en las funciones de los matrimonios y de los miembros de una familia y de los miembros de una iglesia y de los miembros de una sociedad, y por eso es un caos, hermanos, en todo el mundo es un caos. ¿Por qué será, hermanos? Por la Torre de Babel. Es lo mismo, hermanos. ¿Por qué no entiendes a tu mamá? ¿Por qué no entiendes al pastor? ¿Por qué el jovencito no entiende a los papás? ¿Por qué los jóvenes no entienden a los padres? Por causa del pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5, hermanos. Vamos a leer y ya terminamos. Filipenses 2, del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Por qué no hay el mismo amor? ¿Por qué hemos perdido el amor hacia las personas que necesitan ayuda de nosotros? ¿Por qué hay personas que te comparten sus necesidades para que ores, para que compartas con ellas o con ellos? ¿Sí? Hay que lo haga el hermano pastor. Sí, él tiene tiempo, él tiene todo el tiempo.
hasta noche, el que se vaya a desvelar, el otro día puede quedarse dormido todo el día y no tiene compromiso de trabajo, el hermano pastor. O que lo hagan las femenil, esas hermanas bien trabajadoras y bien aguantadoras, ellas pueden hacer eso, ¿sale? Hermano, estoy orando por usted, hermano, pero tú no sabes ni por qué están orando, a lo mejor te están echando cargas. Señor, y ponle la carga en el corazón del hermano para que vaya y ponle. Hermanos, todos nos estamos echando la pelotita. ¿Cuál es, hermanos? Recuerda, hermanos, que vamos un día a entregar cuentas de todo lo que hayamos hecho. ¿Sí, hermanos? Vamos también a tener recompensas. Si tú has trabajado arduamente, tendrás recompensa. Y si has trabajado suavemente, tendrás una recompensa pequeña. Y si no has trabajado nada, pues no sé qué recompensa será, hermano. Obviamente que no estoy tocando puntos de salvación, porque la salvación es por gracia, no es ganada, por mérito humano. Es por la gracia de Dios y por su muerte en la cruz. Y porque tú has creído en el Señor Jesucristo. Pero hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar activos. Pero no hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso estamos así, unos para un lado. Y hermanos, tenemos que estar unidos como lo estaban estos hombres, la generación noéica. Estaban juntos todos, pero para lo malo, para rebelarse contra Dios. Filipenses capítulo 2, teniendo el mismo amor, unánimes. Y luego dice, por si no lo entendemos, sintiendo una misma cosa. Sintiendo, habla de un sentimiento, de un sentir, de algo que a ti, que traes allí, algo que sientes, algo que no te deja descansar, algo que tú dices, tengo que hacerlo, porque aquí lo traes. El mismo sentir. Y luego dice versículo 3, para que no haya alguna vanidad de parte nuestra o de ustedes, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno. Bueno, esto es en cuanto a cómo tenemos que vernos entre nosotros, siempre con humildad. Y tenemos que vernos también superiores. ¿Sí? Yo no tengo que hacer menos a nadie, siempre tenemos que vernos, ¿sí? Darnos el respeto, ¿sí? Entre la iglesia. Pero aquí tanto no radica tanto el problema, hermanos. El problema radica casi en el versículo 2. La iglesia tiene que sentir lo mismo por las almas. Entonces, hermanos, si usted, hermanos, sienten que arrastran a Babel, ¿sí, hermanos? Pues pidamos la ayuda a Dios. Porque, hermanos, Dios siempre tiene un espacio para oírnos y tiene un espacio para reconciliarnos con Él. Siempre, hermanos, Dios es tan amoroso, hermanos, que ahí está la parábola del hijo pródigo. Y eso nos dice mucho. El abrazo del padre hacia el hijo es el abrazo que Dios nos está esperando dar. Porque somos los hijos rebeldes y Él nos está dando Él quiere darnos esos abrazos afectuosos. Y eso se llama, es un espacio para reconciliarnos con Dios, para sanar la herida. La herida no tiene que seguir creciendo, la herida tiene que ser sanada. Y solamente cuando vamos a Jesús, cuando vamos a nuestro Dios, la herida es sanada. Ya no arrastremos esos malos pensamientos de detener la obra de Dios, de detener los planes de Dios, que nada nos distraiga, hermanos, que nada nos distraiga del amor a Dios. Tus planes, hermanos, no los tomes a la ligera, ponlos en las manos de Dios. ¿Sí?
todo lo que tú quieras hacer o pienses hacer, hazlo, pero hazlo, sí, con la voluntad de Dios, hermanos. Y será todo de bendición en la vida. Pero si tomamos decisiones presurosas o impulsados por otro sentimiento, podemos equivocarnos. Bien, mis hermanos, gracias por su paciencia, gracias por oírme, ¿verdad? Y pues que Dios me los bendiga, hermanos.